Y como cada martes tenemos que hablar de las noticias internacionales, de política internacional, nos acompaña como siempre Héctor Bernardo. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Bien? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Una semana que ha tenido mucha información internacional con un eje en común que fue Estados Unidos, ¿no? Fue Estados protagonista Unidos, de casi todas las noticias internacionales que se pudieron sobre conocer. todo cuando hablamos de América Latina, cuando hablamos de la región, no se puede analizar lo que pasa en la región sin tener en cuenta las políticas de Estados Unidos hacia aquí. Y en particular también lo que pasa hacia adentro de Estados Unidos en distintas situaciones y que va indicando también quién gobierna realmente, qué intereses gobiernan realmente en Estados Unidos. Este fin de semana, lamentablemente, una nueva masacre en Estados Unidos, tres nuevas masacres. Tres nuevas masacres en Estados Una Unidos. en Texas, otra en Ohio y otra en Luisiana, donde tiradores que luego fueron arrestados entraron a distintos lugares, a un Walmart, también un lugar de servicios, y empezaron a disparar contra la gente de manera indiscriminada. Esto es una constante, ¿no? En Estados Unidos. Como digo, habla un poco de la sociedad en espacios públicos, norteamericana. en colegios también. La Totalmente. gente está tranquila comprando, o los chicos en el colegio, y entra algún loco y se dispara. No casualmente, digamos, esta sensación que todos tenemos la demuestran las estadísticas. 251 masacres en lo que va del año de tiradores que entran a colegios, que entran a casas de comida, que entran a supermercados y empiezan a disparar indiscriminadamente contra las personas. En este caso, sobre todo en la masacre del Paso, en Texas, hubo una motivación clara, una motivación racista, fomentada además por el discurso autoritario y xenófobo del presidente Donald Trump, que ha incitado una y otra vez con el muro, deteniendo a los migrantes, separando a los hijos de los padres, antes de ser presidente. Ahora, perdón, digo, esto, la masacre, más allá de hablar de una sociedad que tiene cierto desequilibrio de individuos personales, también habla de la tenencia de armas, ¿no? Que es tan discutida en Estados Unidos. Creo que hay una aportación de armas muy grande. Ese es un dato fundamental. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos uno va a un supermercado, compra un kilo de papas, una pistola y se lleva una gaseosa. Digamos, o hay comercios que, como promoción, bancos incluso, que como promoción, si uno abre una cuenta, le entregan un arma como premio. Eso es increíble, eso está fomentado por la Asociación Nacional de Rifle. Muchos militantes le exigen al gobierno, y muchas víctimas y muchos familiares de las víctimas le exigen al gobierno de Estados Unidos que limite la venta de armas, que no permita que sea tan fácil comprar una pistola. Es una incitación a la violencia es terrible. Es terrible. Muy fácil de acceso. Un programa que parodiaba bien esto eran Los Simpsons. En un capítulo Homero va a comprar un arma y le dice tiene que esperar una semana y le dice pero estoy enojado hoy. Exacto. Entonces, ahora, si a la tenencia de armas uno le suma el discurso xenófobo de Trump, digo, es un cóctel que es un cóctel explosivo sin dudas que deriva en estos hechos y además, como decía, muchos familiares de víctimas, muchas víctimas, muchos militantes le exigen al gobierno que limite la venta de armas, pero el gobierno dice que no. ¿Y por qué dice que no? Entre otras cosas porque la Asociación Nacional del Rifle financió la campaña de Donald Trump con $30 millones, ni más ni menos. Financió la campaña de muchos senadores, entre ellos la de Marco Rubio, un senador ultraderechista norteamericano, con $3 millones, y ha financiado diversas campañas, por lo cual se le permite que siga existiendo esta venta indiscriminada de armas, y los medios sostienen este discurso. Hoy CNN entrevistaba a personas que decían que la solución no es limitar las armas, que si las personas que estaban ahí hubiesen tenido armas se hubiesen podido defender. O sea, más armas para la sociedad. Es una locura. Hace unos días también lo que se hizo fue aprobar la construcción el financiamiento para la construcción del muro, ¿no? El financiamiento para el muro, que también va en esta línea, ¿no es cierto? Decía hoy, los que murieron en El Paso, la mayoría de ellos eran mexicanos. Y el ataque fue de un hombre que se consideraba un supremacista blanco, que marcaba que los mexicanos, digamos, tenía un montón de discursos en contra de la inmigración mexicana en sus redes sociales,
redes, en su Facebook, presentó una especie de manifiesto y después salió con el arma a matar mexicanos. Sí, también es para instalar miedo. Un discurso totalmente construido para el miedo, para seguir manteniendo la represión, para seguir manteniendo el control de una sociedad que se ha construido en base al miedo y que se ha solidificado en un discurso del miedo al otro, el miedo al distinto, el miedo al extranjero y al que es fácil siempre echarle la culpa cuando las cosas, sobre todo en la economía, no van bien. ¿Quién tiene la culpa? El distinto. Y el distinto muchas veces es el extranjero. Y hablábamos de la situación de violencia que se vive en los Estados Unidos, pero también México es una ciudad que está viviendo una situación de mucha violencia, ¿no, Héctor? México está viviendo mucha violencia ya hace muchos años. Recordemos que es algo de lo que los medios también hablan muy poco, la situación de México. Se habla mucho de Venezuela, se oculta lo que pasa en Colombia y lo que pasa en México también. México, más de 40.000 desaparecidos, más de 100.000 asesinados y entre ellos, obviamente, también los periodistas han pasado a ser un blanco predilecto de los narcotraficantes, de los grupos de terror que han copado México. Una película que lo pinta con humor es La dictadura perfecta, pero que es una parodia trágica de esta realidad que vive México, que es muy dura, donde este fin de semana también 3 periodistas fueron asesinados en distintos estados de México, pero como decíamos, no es una novedad, sino que ya son más de 130 los periodistas asesinados en México. Generalmente están vinculados con la investigación sobre narcos, La ¿no? investigación sobre narcotraficantes, la investigación sobre algunos funcionarios que están vinculados al narcotráfico, la investigación sobre la policía, la investigación sobre los desaparecidos. Recordemos el caso más conocido, los 43 jóvenes de Ayotzinapa que desaparecieron, que se sabe ya que fueron arrestados por la policía y luego no se supo más nada de ellos. Se tiraron distintas versiones, se supo que desde la comisaría se comunicaban con un narcotraficante mexicano que estaba en Nueva York, que iba dando las indicaciones de qué hacer con esos jóvenes estudiantes que habían sido detenidos y luego no se supo más nada de ellos y los familiares de estas víctimas, los familiares de los 43 de Ayotzinapa, empezaron a utilizar un grito que en Argentina se conoció durante mucho tiempo: vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? El Estado, gobierno, ¿no? en ahora el gobierno de López Obrador está poniéndose sobre el tema, está trabajando sobre el tema, a pesar de que en lo que va del año ya son 14 los periodistas asesinados. López Obrador asumió el 1 de enero, recordemos también hace poco, 14, pero en lo que, como decía hoy, en los últimos años más de 130 periodistas asesinados, más de 450 periodistas amenazados, 30 periodistas desaparecidos, además de los 130 asesinados. Ahora, y hay una naturalización, ¿no?, también de esta violencia, porque es como que la sociedad mexicana ya se acostumbró. Yo tengo una amiga que estuvo trabajando allá de moza y dice, lo que me decían ahí era, lo peor que te puede pasar es que se enamore un narco de vos. O sea, que un narco se enamore de vos ahí, se obsesiona es lo peor que te puede pasar. Y se lo decían ahí como una cuestión natural, ¿no? Lamentablemente en los últimos años el narcotráfico se ha transformado en el estado paralelo de México. Ha copado las instituciones de México, ha corrompido a las distintas instituciones con el dinero enorme que generan estos narcotraficantes, dinero que se lava en los bancos de Estados Unidos, bancos que muchas veces reciben multas, pero multas insignificantes a comparación de las ganancias que le generan, claro. Y después se hacen muchas series, muchas para Netflix, para otros lugares, donde en parte se los critica, pero en parte también se los ensalza y se los pone como una posible salida rápida de una vida de pobreza, de una vida de miseria, hacia una vida de éxitos y de excesos. Claro. Ahora, también ahí hay una conexión con lo que hablabas hoy en el primer bloque, ¿no? Estamos hablando de México como productor narcotráfico, digo, como productor de droga, pero también hay consumidor de drogas, que el principal consumidor es Estados Unidos. El principal consumidor es Estados Unidos. Algún día lo dijo García Márquez, dijo, si hay corrupción en Colombia, considerando porque la cantidad de droga que se produce en Colombia, ¿qué nivel de corrupción debe haber en Estados Unidos para que entre toda la droga de Colombia, toda la droga de México, toda la droga de otros países como Afganistán, donde se produce heroína, entre
se comercialice y circule con tanta libertad y haya tanta Claro, demanda. pero Estados Unidos ya lava su imagen permanentemente. Totalmente, y Entonces, manda a la DEA a perseguir Claro, supuestamente narcotraficantes en otros países, pero como bien ha señalado en algún momento Alcir Argumedo, la DEA se encarga de eliminar a la competencia y de controlar el narcotráfico, no de eliminar al narcotráfico. Muchísimas gracias por haber venido, Héctor. Sí, el martes que viene estaremos hablando nuevos Muchas gracias a temas ustedes. internacionales. Muchas gracias.